Hola, soy Manuel. Imagínate esto. A una joven trabajadora de la limpieza, a mi amiga Xochitl, la obligaron a subir a un estrado para que un abogado famoso y un auditorio lleno de estudiantes de élite se rieran de ella. La usaron como un chiste viviente, solo para demostrar su poder. ¿Tú conoces a alguien a quien hayan humillado así, solo por su apariencia o su trabajo? Antes de contarte cómo la arrinconaron frente a todos, cómo ese abogado famoso, el tiburón, la usó como un chiste. Comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la persona que todos desprecian resulta ser la más brillante del lugar. Todo ocurrió en el Paraninfo de la Facultad de Derecho más prestigiosa de Ciudad de México. El ambiente olía a privilegio, a libros caros y a una arrogancia que se podía tocar. Mientras el famoso abogado Ricardo Balbuena, al que apodaban el tiburón, daba su conferencia magistral, Xochitl limpiaba los pasillos. Era invisible para ellos. Solo una silueta con un uniforme, una sombra que se movía entre futuros jueces y políticos que ni siquiera la miraban. Para ellos, ella no existía más allá de su función, era parte del mobiliario, nada más que un objeto funcional. Pero Xochitl no solo limpiaba, escuchaba. Cada palabra que salía de ese auditorio era para ella una lección que no podía pagar. A sus 22 años, cargaba con el peso de una injusticia familiar. Un abogado corrupto les había robado las tierras a sus padres en Oaxaca, aprovechándose de que no sabían leer. Esa herida la convirtió en una lectora voraz. Por las noches después de su turno, rescataba de la basura los manuales de derecho que los estudiantes ricos desechaban. Tenía una memoria fotográfica y un hambre de justicia que nadie en ese edificio podía imaginar. El problema empezó con un grupo de estudiantes de último año, liderados por una chica llamada Sofía. Eran el epítome del clasismo, ropa de marca, apellidos con historia, y un desprecio palpable por cualquiera que no perteneciera a su círculo. Veían a Xochitl con esa mezcla de indiferencia y asco reservada para el servicio. Para ellos su uniforme era una barrera, la prueba irrefutable de que era inferior, alguien sin voz ni intelecto. Era la chica de la limpieza. Una etiqueta que, en sus mentes, la despojaba de cualquier otra cualidad humana o intelectual. La cátedra de Balbuena terminó y dio paso a un juicio simulado, un caso real y complejo que el tiburón había ganado. El equipo de Sofía, encargado de encontrar un fallo en su defensa, estaba fracasando estrepitosamente. La frustración crecía. Fue entonces cuando Sofía, en un acto de pura maldad, vio a Xochitl limpiando cerca de la puerta. La señaló y gritó para que todos la oyeran. A lo mejor ella puede ayudarnos. A ver tú, la de la limpieza, ¿tienes alguna idea brillante? El auditorio estalló en risas. Una humillación pública fría y calculada. Balbuena, en lugar de cortar la broma de mal gusto, sonrió. Disfrutaba del espectáculo, de la adoración y del poder. Vio la oportunidad de añadir un toque de circo a su cátedra. Con un gesto condescendiente, le siguió el juego a Sofía. Claro, que suba, dijo con sarcasmo. Vamos a escuchar la sabiduría del pueblo. Venga, señorita, no sea tímida. Ilústrenos con su profundo conocimiento legal. La invitó a subir al estrado, no como a una persona, sino como a un objeto de burla. El escenario estaba listo para la ejecución de su dignidad. El corazón de Xochitl se detuvo. La risa del auditorio no fue un estallido alegre, sino un sonido afilado, cruel, que la golpeó como una ola de agua helada. De repente ya no era invisible. Cientos de rostros, hasta entonces indiferentes, se giraron para mirarla. La señalaban con los ojos, con sonrisas torcidas. Su cuerpo se quedó petrificado junto al carrito de limpieza, sintiendo el peso de cada mirada como si fuera una piedra. Fue una transformación brutal, de ser una sombra funcional a convertirse, en un segundo, en el centro de una broma que no entendía, pero cuyo veneno sentía en cada poro. Obligada por la presión de las miradas y el gesto imperioso de Balbuena, empezó a caminar hacia el estrado. Cada paso era una tortura. El eco de sus zapatos gastados sobre el mármol pulido parecía amplificar su vergüenza. El pasillo central se convirtió en un corredor de la humillación. Podía oír los susurros, las risitas contenidas. Sentía cómo la desnudaban con la mirada, juzgando su uniforme barato, su pelo recogido con sencillez, sus manos curtidas por el trabajo. Nadie dijo nada para detenerlo. Nadie la defendió.
El silencio cómplice del resto era casi tan doloroso como las risas iniciales. Cuando por fin subió los 3 escalones del estrado, las luces la cegaron por un instante, parpadeó, y lo primero que vio con claridad fue el rostro de Ricardo Balbuena. No solo estaba divertido, había en sus ojos un brillo de superioridad, un placer casi sádico al verla allí, tan fuera de lugar, tan vulnerable. Él era el dueño de ese circo, el domador que exhibía a una criatura exótica. Su sonrisa condescendiente era una sentencia: tú no perteneces aquí, eres mi juguete. Para él, ella no era una persona, sino una herramienta para su propio lucimiento. Desde su posición elevada miró al público. Vio el rostro de Sofía, radiante de malicia, disfrutando del éxito de su cruel ocurrencia. A su lado, sus amigos compartían la misma expresión de desprecio triunfante. Otros estudiantes parecían incómodos, desviaban la mirada, o se encogían en sus asientos, pero su cobardía los hacía partícipes. La mayoría se limitaba a observar, con esa curiosidad morbosa que se siente ante el desastre ajeno, esperando ver cómo terminaría el espectáculo. En ese mar de rostros privilegiados, no encontró ni un solo atisbo de empatía, solo juicio, y una indiferencia heladora. En ese instante de parálisis, la humillación presente se conectó con el dolor del pasado. La vergüenza que sentía en la piel no era nueva. Era la misma que vio en el rostro de su padre, años atrás, derrotado y vacío tras perder las tierras por la firma de un papel que no podía leer. La misma arrogancia, el mismo desprecio de quienes se creen dueños del mundo, estaba aquí, en este paraninfo lleno de futuros abogados. Se sintió atrapada, no solo en ese estrado, sino en una historia de injusticia que parecía perseguir a su familia como una maldición. Balbuena esperaba lágrimas. Esperaba que balbuceara una disculpa y saliera corriendo, para poder rematar la escena con una frase ingeniosa. El auditorio contenía la respiración. Pero dentro de Xochitl algo se rompió y se rearmó de una forma distinta. La vergüenza, al llegar a su punto más hondo, se transformó en una rabia fría, una claridad helada que silenció el miedo. Ya no era solo una empleada de la limpieza humillada. Era la hija de una injusticia, y esa certeza le dio una fuerza que nadie en esa sala podía comprender ni imaginar. Respiró hondo, un solo aliento que pareció durar una eternidad, y con él expulsó el temblor de sus manos. Sus ojos, que hasta entonces habían estado fijos en el suelo, se levantaron. Pero no para mirar a sus verdugos, ni para suplicar clemencia al público. Con una calma que descolocó a todos, ignoró por completo a Balbuena y a Sofía. Su mirada se fijó en los documentos del caso, abiertos sobre el atril. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de un desafío silencioso. Dejó de ser la víctima de su juego, y empezó a analizar el tablero. Aquel gesto de Xochitl, esa mirada fija en los documentos, desarmó a Balbuena por un segundo. Pero solo por un segundo. El tiburón recuperó la compostura, y su sonrisa burlona se ensanchó. Vio en su calma no una fuerza, sino una insolencia, que debía aplastar. Se acercó al atril, invadiendo su espacio, y con un tono deliberadamente lento y paternalista, le dijo: «A ver, señorita, antes de que nos ilumine con su sabiduría popular, una pregunta sencilla. ¿Acaso sabe leer lo que hay en esos papeles tan complicados?» La crueldad de la pregunta resonó en el silencio, diseñada para rematar la humillación y devolverla a su lugar. Esa pregunta fue como echar sal en la herida más profunda de Xochitl. La imagen de su padre, analfabeto, firmando con una cruz el documento que le arrebató su dignidad y su futuro, apareció ante sus ojos con una claridad brutal. Sintió el mismo nudo en la garganta, la misma impotencia. Pero esta vez, el dolor no la paralizó. Al contrario, se solidificó dentro de ella, convirtiéndose en una armadura de hielo. Levantó la vista del papel y lo miró directamente a los ojos. Ya no había miedo. Solo había un abismo de rabia tranquila, y la certeza de que estaba luchando por algo más que ella misma. Justo cuando Balbuena iba a dar por terminada la farsa con un gesto de desdén, una voz grave y respetada cortó el aire desde la primera fila. Era el profesor Elías Benítez, un hombre al borde de la jubilación, conocido por su integridad y su aversión al espectáculo.
Se puso de pie lentamente y, dirigiéndose al estrado, dijo con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Doctor Balbuena, si no me equivoco, el reglamento de estos ejercicios académicos permite la figura del asterisco amicus curiae asterisco. La joven está en el estrado, dejémosla hablar, tiene 5 minutos. No era una sugerencia, era una orden. Balbuena se quedó helado. Desafiar al profesor Benítez, el alma moral de la facultad, era un suicidio académico. El público, que segundos antes disfrutaba del linchamiento, ahora contenía la respiración. La broma se había vuelto seria, incómoda. Sofía y sus amigos miraban al profesor con odio, como si les hubiera arruinado la fiesta. Atrapado, Balbuena forzó una sonrisa, y con un gesto teatral de magnanimidad, dijo: «Por supuesto, profesor. Faltaría más, la escuchamos». Pero su mirada hacia Xochitl era una amenaza. Más te vale que esto sea rápido y patético. La tensión en la sala era insoportable. Xochitl sintió que el mundo se detenía. 5 minutos. Era todo lo que tenía. El silencio del auditorio ya no era de burla, sino de una expectación fría y casi clínica. Respiró hondo una última vez, ignorando la mirada asesina de Balbuena. No era la voz temblorosa que todos esperaban. Con una calma que helaba la sangre, su dedo índice sin tocar el papel, señaló una línea en el informe pericial. «El error no está en la estrategia de la defensa», dijo, con una voz clara y firme que llegó hasta la última fila. «Está aquí, en la página 47. En la hora de la toma de muestras». Un murmullo recorrió el Paraninfo. Varios estudiantes, los más aplicados, empezaron a hojear sus copias del caso con frenesí. No entendían. ¿Qué tenía que ver la hora? Era un detalle técnico, insignificante. Sofía soltó una risita nerviosa, pero se calló al ver que otros rostros a su alrededor mostraban una concentración absoluta. La sonrisa de Balbuena se congeló en su rostro. Por primera vez en toda la tarde, su expresión de superioridad se resquebrajó, reemplazada por una sombra de genuina, aunque irritada, curiosidad. Había subestimado no solo su valor, sino su capacidad de observación. Viendo que el control se le escapaba, Balbuena intentó una nueva táctica: la interrupción condescendiente. «Muy interesante, señorita», la cortó con un tono impaciente, como si hablara con una niña, «pero le ruego que vaya al grano. No tenemos toda la tarde para analizar detalles forenses menores que, como es evidente, ya fueron desestimados en el juicio real. ¿Cuál es su brillante conclusión?» Era un intento desesperado por romper su ritmo, por hacerla parecer divagante, y por recordarle a todos que él seguía siendo el dueño de ese escenario, el único juez de lo que era o no relevante. Pero Xochitl no se inmutó ante su tono, no bajó la mirada ni tartamudeó, simplemente lo ignoró, como si su interrupción fuera el zumbido irrelevante de un insecto. Con la misma calma gélida, continuó, dirigiéndose ahora a todo el auditorio, no solo a él. «El detalle no es menor, señor abogado. Es el cimiento sobre el que construyó un castillo de naipes. En derecho un detalle lo es todo, sobre todo cuando se ignora por conveniencia. Es la diferencia entre la justicia y una condena injusta. Y este detalle, esta hora, es la llave que desmonta toda su aclamada victoria». Su voz, desprovista de cualquier adorno legal, era pura lógica aplastante. «La muestra de sangre que incriminó al acusado se registró a las 5 de la tarde», explicó, como si dictara una lección. Pero el informe de seguridad del edificio, en la página 12, que nadie parece haber leído con atención, demuestra que el acceso a esa área estuvo cerrado y vigilado desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Nadie entró y nadie salió. La muestra es por tanto imposible, no pudo tomarse allí, en ese momento. O la hora es falsa, o el lugar lo es. El murmullo inicial se convirtió en un silencio denso, cargado de electricidad. El sonido de decenas de estudiantes hojeando frenéticamente sus copias del caso llenó el Paraninfo. Era un ruido de pánico intelectual. La cara de Sofía había perdido todo su color, su sonrisa maliciosa reemplazada por una mueca de incredulidad. Las miradas ya no eran de burla hacia Xochitl, sino de duda y asombro hacia Balbuena. En menos de un minuto, la dinámica de poder en ese estrado se había invertido de una forma brutal y absoluta. La presa se estaba convirtiendo en cazadora.
Balbuena, sintiendo como el suelo se abría bajo sus pies, intentó un último y desesperado ataque. Su voz sonó forzada, casi un gruñido. Eso es una especulación absurda, una coincidencia, un error de transcripción como mucho, exclamó, gesticulando para recuperar la atención. ¿Y quién es usted para hablar de protocolos forenses? ¿Dónde aprendió eso, señorita? ¿En algún manual que encontró tirado por ahí mientras barría? La ofensa era explícita. Un intento burdo de devolverla a la casilla de la chica de la limpieza, de recordarle a todos su lugar en el mundo. Esa pregunta, en lugar de herirla, le dio la estocada final que necesitaba. Levantó la cabeza y sus ojos oscuros se clavaron en los de Balbuena con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «No lo aprendí en ningún manual, señor», respondió, y su voz resonó con el peso de generaciones de injusticia. «Lo aprendí viendo el rostro de mi padre cuando un hombre con un traje caro, como el suyo, le hizo firmar con una cruz un papel que le robó la tierra de sus abuelos. Aprendí que los detalles que los poderosos desprecian son el refugio de los inocentes». El golpe fue devastador. El silencio en la sala era ahora tan profundo que se podía oír la respiración contenida de la gente. Balbuena se quedó sin palabras, con la boca ligeramente abierta. El ataque personal se le había devuelto como un boomerang, cargado de una dignidad que él no podía ni comprender ni combatir. Xochitl había dejado de ser un caso de estudio, se había convertido en la conciencia misma de ese auditorio, un espejo que les devolvía la imagen de su propia arrogancia y su ceguera selectiva. El profesor Benítez asintió lentamente, con una expresión de profundo respeto. Y entonces, Xochitl asestó el golpe de gracia. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Esa muestra, tomada a una hora imposible, continuó con una precisión quirúrgica. No solo demuestra que el hombre que usted encarceló es inocente. Demuestra algo más. La única persona que tenía una coartada sólida precisamente entre las 4 y las 6 de la tarde, según el testimonio de la página 35, era su verdadero cliente. El hombre que le pagó para culpar a otro, el asesino. Usted no ganó un caso, señor Balbuena. Usted encubrió un crimen. El impacto de sus palabras fue como una detonación silenciosa. El aire del paraninfo se solidificó, nadie se movió, nadie respiró. La acusación no fue un grito, fue una sentencia pronunciada con la calma de un verdugo. Vi el rostro de Balbuena, y por primera vez, no había ni rastro de el tiburón. Solo quedaba un hombre pálido, despojado de su armadura de arrogancia, con los ojos abiertos de par en par, reflejando un pánico puro. Los estudiantes que antes se reían ahora miraban sus papeles con las manos temblorosas, como si buscaran una salida que no existía. La verdad estaba allí, expuesta. Balbuena intentó hablar, abrió la boca 1 o 2 veces pero solo salió un sonido ahogado, un balbuceo patético, se aferró al atril como un náufrago. Es una locura, una fantasía de una mente resentida, consiguió articular, pero su voz, antes un trueno, ahora era un susurro roto. Ya no se dirigía al público para buscar su complicidad, sino que le hablaba a ella, a Xochitl, en un intento desesperado por anular la verdad que acababa de destrozarlo. Pero todos en esa sala sabían que no estaba negando los hechos, sino su propia y humillante caída. La fiera estaba herida de muerte. Xochitl ni siquiera parpadeó. Dejó que su patética defensa se disolviera en el silencio, y con la misma precisión metódica, añadió, y hay más. La coartada del verdadero culpable, su cliente, se basaba en una llamada telefónica, página 62. Una llamada que según los registros que usted mismo presentó, se hizo desde un teléfono fijo. Pero el informe de la compañía telefónica, anexo 8, que convenientemente omitió en su resumen, demuestra que esa línea estaba dada de baja por impago desde hacía 3 meses. La coartada es tan falsa como la muestra de sangre. Usted lo sabía, siempre lo supo. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, se oyó un sonido. Un único sonido, nítido y desafiante. Asterisco clap asterisco. Fue el profesor Benítez. Se había puesto de pie de nuevo, no para hablar, sino para aplaudir. Lento, solemne, rítmico. Cada palmada resonaba en el paraninfo como un martillo de juez dictando sentencia. No era un aplauso de celebración, sino de validación.
Era el reconocimiento de un académico íntegro a la verdad más pura, una verdad que acababa de ser revelada por la persona más improbable, en el escenario más hostil. Ese aplauso solitario fue el acto de justicia más grande de la tarde. A ese primer aplauso le siguió otro, y luego otro. Un par de profesores de las primeras filas se levantaron, uniéndose al gesto de Benítez. Luego, tímidamente, un estudiante, y después una docena. Pronto, más de la mitad del auditorio estaba de pie, aplaudiendo. No era un aplauso eufórico, sino uno cargado de asombro, de vergüenza, y de un respeto abrumador. Busqué a Sofía con la mirada. Estaba sentada, inmóvil, con el rostro blanco como el papel, mirando al suelo. La arquitecta de la humillación había sido sepultada bajo los escombros de su propia maldad. El espectáculo era suyo, pero la victoria no. Ricardo Balbuena miró a la multitud que aplaudía, no para él, sino para su acusadora. Su rostro se contrajo en una máscara de odio impotente. Miró a Xochitl una última vez, y en sus ojos vi la promesa rota de un hombre que nunca había perdido y no sabía cómo hacerlo. Sin una palabra, sin un gesto de despedida, dio media vuelta, recogió su maletín de piel cara, y bajó del estrado. Caminó por el pasillo central, entre la gente que se apartaba para dejarle pasar, como si su presencia fuera tóxica. Salió por la puerta principal, no como el tiburón, sino como un fantasma. Cuando la puerta se cerró tras él, el aplauso se fue apagando lentamente, hasta que solo quedó el eco. Xochitl seguía allí, en el centro del estrado, bajo las luces que antes la habían cegado para humillarla y que ahora la iluminaban como a una heroína. No sonreía. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos se podía ver el peso de todo lo que había pasado. Miró al auditorio, a esa gente que minutos antes se había reído de ella, y no había ni rencor ni triunfo en su mirada, solo una dignidad tranquila, inquebrantable. Había ganado, pero la batalla había dejado cicatrices. Xochitl bajó del estrado en un silencio que pesaba más que las risas de antes. El profesor Benítez la esperó al pie de la escalera. No le dijo nada grandilocuente. Solo la miró con un respeto que ella nunca había recibido de nadie en ese lugar, y le dijo en voz baja: «Acompáñeme, señorita. Hay alguien que necesita hablar con usted». No había condescendencia, solo la serena gravedad de un hombre que reconoce un momento histórico. Ella asintió, todavía procesando el vendaval que acababa de desatar. Su uniforme ya no parecía un disfraz de invisibilidad, sino una armadura que acababa de superar su prueba de fuego. El profesor la llevó directamente al despacho del decano. El hombre, acostumbrado a lidiar con donantes millonarios, y no con verdades tan crudas, apenas podía mirarla a los ojos. Había vergüenza en su rostro, pero también el cálculo frío de un administrador. La humillación pública a un invitado de honor en su paraninfo era una mancha que debía limpiar. Y Xochitl era la única que podía hacerlo. La facultad empezó, carraspeando, le ofrece una beca completa, con todos los gastos pagados, para que estudie Derecho con nosotros. Es lo mínimo que podemos hacer. No era un regalo, era una reparación necesaria. La beca era el titular, la noticia, pero el verdadero cambio vino de la mano del profesor Benítez. Se convirtió en su guía, en su ancla en ese mundo que seguía siendo ajeno y, a veces, hostil. Le abrió las puertas de su biblioteca personal, un santuario de libros que olían a sabiduría y a tiempo. Le enseñó a navegar no solo los códigos legales, sino también los códigos no escritos de la academia. «Tu mente es excepcional, Xochitl», le dijo un día, «pero tu corazón es justo. No dejes que este lugar te quite lo segundo para potenciar lo primero». Sofía desapareció. No literalmente, claro, pero se volvió invisible. Cambió sus horarios, evitaba los pasillos principales, y su risa arrogante se extinguió. La humillación que había diseñado para Xochitl se le había pegado a la piel. Los demás estudiantes se dividieron en dos grupos, los que la miraban con una admiración casi temerosa, como si vieran a un prodigio, y los que bajaban la vista al cruzarse con ella, carcomidos por la vergüenza de su propia cobardía. Dejó de ser la chica de la limpieza. Ahora era un recordatorio andante de la fragilidad de sus privilegios y su silencio cómplice. Se convirtió en una leyenda, la chica que silenció al tiburón. La anécdota corría por los pasillos, cada vez más adornada, más épica.
Pero para ella la realidad era más compleja. La beca no borró años de desventaja. Tenía que estudiar el doble para alcanzar el nivel de sus compañeros, para llenar los vacíos de una educación que le fue negada. La admiración de los demás a menudo se sentía como una nueva forma de aislamiento. Ya no era invisible por su pobreza sino por su hazaña. La batalla no había terminado, simplemente había cambiado de escenario y de armas. Al final, aceptó la beca. Recuerdo el día que la vi por primera vez sin su uniforme. Llevaba unos vaqueros sencillos y una pila de libros contra el pecho, sujetándolos con la misma fuerza con la que antes empujaba su carrito de limpieza. Sus manos, antes curtidas por los productos químicos, ahora se mancharían de tinta. Aquella tarde, en un escenario construido para la élite, una joven invisible les recordó a todos que la justicia no se encuentra en los códigos más caros, sino en la mente valiente que se atreve a leer el mundo con dignidad y sin miedo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Xochitl no termina con el aplauso, ni con la beca, ni con la huida humillante de Balbuena. Ahí es donde realmente empieza. La verdadera victoria no fue silenciar a un hombre arrogante, sino el hecho de que, al día siguiente, cambió el carrito de la limpieza por una mochila llena de libros. El eco de su voz en ese paraninfo no se desvaneció, se convirtió en un susurro permanente en los pasillos, un recordatorio de que el conocimiento no pertenece a una élite, sino a quien lo busca con hambre y dignidad. Su triunfo no fue solo para ella, fue para cada persona a la que alguna vez hicieron sentir pequeña. Pero convertirse en leyenda tiene un precio. Dejó de ser la limpiadora invisible para ser la chica que venció al tiburón, una etiqueta que, aunque admirable, también la aislaba. Algunos la miraban con una devoción casi incómoda, otros con una vergüenza que les impedía sostenerle la mirada. Tuvo que demostrar, día tras día, que no fue un golpe de suerte, sino el resultado de noches en vela, de rescatar sabiduría de la basura, y de llevar el peso de la injusticia de su familia como un motor. La admiración del mundo no le regaló nada, tuvo que ganarse cada sobresaliente con el doble de esfuerzo. Lo que ocurrió en ese paraninfo fue más que una humillación revertida, fue una grieta en el muro del privilegio. Obligó a toda una generación de futuros jueces y abogados a mirarse en un espejo que les devolvía una imagen muy fea de sí mismos, la de su complacencia, su clasismo y su cobardía. Xochitl no solo expuso la corrupción de un hombre, sino la de todo un sistema que valora más un apellido que una mente brillante, que confunde la arrogancia con la inteligencia, y que asume que un uniforme de trabajo anula la capacidad de pensar. Su voz fue un terremoto moral en un lugar que creía tener todas las respuestas. Cada vez que hablo con ella, me doy cuenta de que lo más increíble no fue su memoria fotográfica ni su lógica aplastante, fue su espíritu inquebrantable. Pudo haberse roto en 1000 pedazos en ese estrado, y nadie la habría culpado. Pero en lugar de eso, canalizó el dolor de su padre, la humillación de su presente, y la rabia de una vida de menosprecios para forjar una armadura. Su verdadera fuerza no reside en su intelecto, sino en su negativa a aceptar que el mundo que la despreciaba tenía la última palabra sobre quién era ella. Esa dignidad es su arma más poderosa. Por eso te cuento su historia. Porque hay muchas Xochitls por ahí, en silencio, acumulando conocimiento, esperando su momento. Personas cuya valía es invisible para un mundo demasiado ocupado en mirar las apariencias. La justicia, la de verdad, a menudo empieza con un acto de valentía solitario, con una voz que se niega a temblar cuando todos esperan que se quiebre. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, compártela. Quizás su voz sea la que alguien, en algún lugar, necesita oír para no rendirse. Suscríbete para seguir escuchando relatos de gente real que se negó a ser invisible. Gracias por tu tiempo.